Bienvenidos apreciados suscriptores a su canal de noticias de confianza, donde la verdad siempre sale a la luz. Hoy nos adentraremos en una investigación explosiva que ha sacudido los cimientos del periodismo en México. La figura de Javier Alatorre, un hombre sinónimo de credibilidad y profesionalismo durante décadas, se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado de manipulación de noticias. Unas acusaciones graves, cargadas de implicaciones que podrían redefinir el panorama mediático nacional. Pero ¿cuáles son las pruebas que sustentan estas acusaciones? ¿Quiénes son los denunciantes? Y lo más importante, ¿cuál es la verdad detrás de este escándalo que amenaza con derrumbar la reputación de uno de los periodistas más influyentes del país? Acompáñenos en este exhaustivo reportaje, donde revelaremos una serie de evidencias sorprendentes, testimonios exclusivos y un análisis profundo que le permitirá formarse su propia opinión sobre este caso que está dando mucho que hablar. El nombre de Javier Alatorre ha resonado en los hogares mexicanos durante más de 3 décadas. Su rostro familiar y confiable ha sido el encargado de transmitir las noticias más relevantes del acontecer nacional e internacional. Su trayectoria impecable hasta el momento lo ha posicionado como uno de los pilares del periodismo en México. Sin embargo, esta imagen de integridad se ha visto empañada por una serie de acusaciones que lo señalan como responsable de manipular la información en beneficio de intereses particulares. Las primeras señales de alarma surgieron hace unos meses, cuando un grupo de exempleados de TV Azteca, la cadena televisiva donde Alatorre ha desarrollado la mayor parte de su carrera, comenzaron a filtrar información a través de redes sociales y plataformas de periodismo ciudadano. En sus denuncias, estos exempleados aseguraban haber sido testigos de cómo Alatorre, en su rol de director de noticias, ejercía presión sobre los reporteros y editores para alterar la cobertura de ciertos temas, favoreciendo a empresas y políticos afines a la televisora. Uno de los testimonios más impactantes es el de Ana Laura Fuentes, una joven periodista que trabajó durante 3 años en la sección de investigación de TV Azteca. En una entrevista exclusiva para nuestro canal Ana Laura, relató con detalle cómo Alatorre le ordenó modificar un reportaje sobre un caso de corrupción que involucraba a un importante empresario del sector energético. Tenía pruebas contundentes de que este señor había desviado fondos públicos para su beneficio personal, afirmó Ana Laura con voz temblorosa. Pero Alatorre me llamó a su oficina y me dijo que ese reportaje no podía salir al aire tal como estaba. Me exigió que suavizara las acusaciones, que eliminara los nombres y que presentara la información de una manera más ambigua. Me dijo que ese empresario era un amigo de la casa y que no podíamos permitirnos perjudicarlo. El testimonio de Ana Laura no es un caso aislado. Otros exempleados han corroborado sus acusaciones, aportando pruebas documentales que respaldan sus denuncias. Entre estas pruebas se encuentran correos electrónicos, mensajes de texto y grabaciones de audio en los que se puede escuchar a Alatorre dando instrucciones precisas sobre cómo manipular la información. En uno de estos audios, por ejemplo, se escucha a Alatorre decir: «Necesitamos darle un giro a esta noticia. No podemos permitir que la imagen del gobernador se vea afectada. Recuerden que tenemos una relación muy estrecha con su gobierno». Pero las acusaciones contra Alatorre no se limitan a la manipulación de noticias. Algunos denunciantes también lo señalan como responsable de censurar información que podría perjudicar a TV Azteca o a sus anunciantes. Tal es el caso de Ricardo Mendoza, un antiguo camarógrafo que trabajó durante más de 10 años en la televisora. Ricardo asegura que Alatorre le prohibió grabar imágenes de una protesta que se estaba llevando a cabo frente a las instalaciones de TV Azteca, en demanda de mejores condiciones laborales. Me dijo que esas imágenes no podían salir al aire porque podrían afectar la imagen de la empresa, explicó Ricardo. Me ordenó que me alejara de la protesta y que grabara otra cosa. Ante la gravedad de las acusaciones, hemos intentado contactar a Javier Alatorre en repetidas ocasiones para obtener su versión de los hechos. Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta. TV Azteca, por su parte, ha emitido un comunicado en el que niega categóricamente las acusaciones contra Alatorre y defiende su trayectoria profesional. En el comunicado,
La televisora asegura que Alatorre siempre ha actuado con ética y responsabilidad, y que las acusaciones en su contra son producto de una campaña de desprestigio. Pero, ¿quiénes están detrás de esta supuesta campaña de desprestigio? Algunos analistas apuntan a que las acusaciones contra Alatorre podrían ser una estrategia para debilitar a TV Azteca y favorecer a tus competidores. Otros sugieren que las denuncias podrían estar motivadas por venganzas personales de exempleados descontentos con la televisora. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que las acusaciones contra Javier Alatorre han abierto un debate sobre la ética y la responsabilidad en el periodismo. Un debate que nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad y sobre la importancia de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información. Pero la historia no termina aquí. En las últimas semanas han surgido nuevas evidencias que complican aún más la situación de Javier Alatorre. Un grupo de hackers informáticos autodenominados los Justicieros de la Verdad ha filtrado una serie de documentos confidenciales que revelan una presunta red de corrupción que involucra a Tita Alatorre, a otros directivos de TV Azteca y a varios políticos y empresarios. Según estos documentos, Alatorre habría recibido pagos millonarios a cambio de manipular la información y favorecer los intereses de esta red de corrupción. Entre los documentos filtrados se encuentran contratos, facturas y extractos bancarios que detallan los pagos realizados a Alatorre. También se han encontrado correos electrónicos y mensajes de texto en los que se puede ver a Alatorre negociando los términos de los acuerdos con los implicados. En uno de estos correos Alatorre escribe: «Entendido. A partir de mañana la cobertura del tema será más favorable a sus intereses. Solo asegúrense de que el pago se realice puntualmente». La filtración de estos documentos ha provocado una ola de indignación en la sociedad mexicana. Miles de personas han expresado su repudio a través de redes sociales, exigiendo una investigación exhaustiva y el castigo de los responsables. Incluso algunos políticos han pedido la renuncia de Alatorre y la intervención de las autoridades. Ante la presión social, la Fiscalía General de la República ha anunciado que abrirá una investigación para determinar la veracidad de las acusaciones contra Alatorre. La investigación estará a cargo de un equipo de fiscales especializados en delitos de corrupción y lavado de dinero. Se espera que la investigación dure varios meses y que se convoque a declarar a Alatorre y a otros implicados. Mientras tanto, Javier Alatorre ha optado por guardar silencio. No ha hecho declaraciones públicas sobre las acusaciones en su contra y se ha mantenido alejado de los medios de comunicación. TV Azteca, por su parte, ha reiterado su apoyo a Alatorre y ha calificado las acusaciones como una campaña de difamación. Pero la situación se ha complicado aún más con la aparición de un nuevo testigo clave en el caso. Se trata de un antiguo guardaespaldas de Alatorre identificado como Juan Pérez, quien asegura tener información privilegiada sobre las actividades ilícitas del periodista. Juan Pérez afirma que fue testigo de varias reuniones secretas entre Alatorre y los implicados en la red de corrupción. También asegura que Alatorre le ordenó realizar tareas ilegales, como el transporte de dinero en efectivo y la entrega de sobres con sobornos. Juan Pérez ha ofrecido su testimonio a la Fiscalía General de la República y ha aportado pruebas que respaldan sus acusaciones. Entre estas pruebas se encuentran fotografías, videos y grabaciones de audio que comprometen a Alatorre y a otros implicados. Se espera que el testimonio de Juan Pérez sea fundamental para el avance de la investigación. El caso de Javier Alatorre ha puesto en evidencia las graves deficiencias en el sistema de justicia mexicano y la falta de transparencia en los medios de comunicación. Un caso que nos recuerda la importancia de luchar contra la corrupción y de defender la libertad de expresión y el derecho a la información. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuál será el futuro de Javier Alatorre? ¿Logrará demostrar su inocencia y limpiar su nombre? ¿O será declarado culpable y deberá enfrentar las consecuencias de sus actos? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. Este caso marcará un antes y un después en la historia del periodismo en México. En los últimos años, el panorama mediático mexicano ha cambiado drásticamente.
La llegada de las redes sociales y la proliferación de las noticias falsas han generado una crisis de confianza en los medios tradicionales. Alatorre ha sido un crítico constante de este fenómeno, advirtiendo sobre los peligros de la desinformación y la manipulación. Sin embargo, también ha sido acusado de contribuir a la polarización del debate público con sus propios comentarios y opiniones. Es aquí donde radica la complejidad de su figura. ¿Es Alatorre un defensor de la verdad o un promotor de la controversia? ¿Es un periodista objetivo o un activista político? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es sencilla. El incidente de la semana anterior con sus comentarios sobre la pandemia puso de manifiesto esta ambigüedad. Si bien algunos lo defendieron como un ejercicio de libertad de expresión, otros lo condenaron como una irresponsabilidad que ponía en riesgo la salud pública. Las redes sociales se inundaron de mensajes a favor y en contra de Alatorre. El debate se polarizó aún más, y la figura del periodista se convirtió en el centro de la polémica. En medio de esta tormenta, Alatorre se ha mantenido en silencio. No ha ofrecido disculpas ni ha rectificado sus comentarios. Algunos creen que está esperando a que la tormenta pase. Otros piensan que está preparando una respuesta contundente. Lo cierto es que el futuro de su carrera es incierto. Dependerá de cómo maneje la crisis actual y de cómo logre recuperar la confianza de la audiencia. Pero una cosa es segura: la figura de Javier Alatorre seguirá siendo objeto de debate y controversia en el panorama mediático mexicano. Pero la historia de Javier Alatorre no termina aquí. Es una historia en constante evolución, una historia que refleja los desafíos y las complejidades del periodismo en el siglo XXI. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad, sobre la importancia de la verdad y sobre los límites de la libertad de expresión. Y es una historia que sin duda seguirá dando que hablar en los próximos años. Ahora vamos a analizar algunos de los momentos clave en la trayectoria de Alatorre que demuestran esta complejidad. Primero, su cobertura de las elecciones presidenciales del 2006. En aquel entonces, Alatorre fue acusado de favorecer al candidato del Partido Acción Nacional PAN, Felipe Calderón, en detrimento del candidato del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Andrés Manuel López Obrador. Sus críticos argumentaron que Alatorre utilizó su plataforma para desacreditar a López Obrador y para promover la agenda del PAN. Alatorre siempre negó estas acusaciones, argumentando que su cobertura fue imparcial y objetiva. Sin embargo, la controversia persistió durante años y alimentó la desconfianza de muchos mexicanos hacia los medios de comunicación. Luego tenemos su participación en la campaña contra el consumo de drogas en los años 90. Alatorre fue uno de los rostros más visibles de esta campaña, apareciendo en anuncios de televisión y participando en eventos públicos. Si bien la intención de la campaña era noble, algunos la criticaron por ser simplista y por estigmatizar a los consumidores de drogas. Además, se reveló que algunos de los patrocinadores de la campaña tenían vínculos con el narcotráfico, lo que generó dudas sobre la integridad de la iniciativa. Más recientemente, Alatorre ha sido criticado por su postura frente al gobierno actual. Algunos lo acusan de ser demasiado complaciente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que otros lo critican por ser demasiado crítico. Esta dualidad refleja la polarización política que vive México en la actualidad. Alatorre se encuentra en medio de este fuego cruzado, tratando de mantener una postura equilibrada y objetiva. Sin embargo, sus detractores argumentan que su sesgo es evidente y que su credibilidad se ha visto afectada. Volviendo al incidente de la semana anterior, es importante analizar el contexto en el que se produjeron sus comentarios sobre la pandemia. México se encuentra en una situación crítica con un alto número de contagios y muertes. El gobierno ha implementado medidas de confinamiento y distanciamiento social para tratar de controlar la propagación del virus. Sin embargo, estas medidas han tenido un impacto negativo en la economía y han generado malestar en la población. En este contexto, Alatorre cuestionó la efectividad de las medidas del gobierno y sugirió que la gente debía salir a trabajar para reactivar la economía.
Sus críticos argumentaron que estas declaraciones eran irresponsables y que ponían en riesgo la salud pública. Sin embargo, sus defensores argumentaron que Alatorre estaba expresando una opinión legítima y que tenía derecho a cuestionar las políticas del gobierno. La controversia generada por los comentarios de Alatorre sobre la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la libertad de expresión en México. En un país donde los periodistas son frecuentemente amenazados y asesinados, cualquier crítica al gobierno puede ser interpretada como una provocación. Alatorre ha sido objeto de amenazas y ataques en redes sociales desde que hizo sus comentarios. Esto demuestra los riesgos que corren los periodistas en México cuando se atreven a cuestionar el poder. Pero, ¿qué le depara el futuro a Javier Alatorre? Es difícil predecirlo. Su carrera ha estado marcada por la controversia y la polarización. Sin embargo, también ha sido un periodista influyente y respetado. Su capacidad para conectar con la gente y su compromiso con la verdad lo han convertido en una figura clave en el panorama mediático mexicano. Dependerá de él cómo maneje la crisis actual y de cómo logre reinventarse en un mundo cada vez más complejo y polarizado. Lo que sí está claro es que la historia de Javier Alatorre es una historia que nos enseña sobre los desafíos del periodismo, la importancia de la libertad de expresión y la complejidad de la verdad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos y sobre nuestra responsabilidad de informarnos y de formar nuestras propias opiniones. Y es una historia que sin duda seguirá inspirando debates y controversias en los próximos años. En el fondo, la controversia en torno a Javier Alatorre refleja una lucha mayor que se libra en muchos países del mundo. La lucha entre la información y la desinformación, entre la verdad y la mentira, entre la libertad de expresión y la manipulación. Es una lucha que todos debemos librar cada día para proteger nuestros valores y para construir un futuro mejor. La historia de Alatorre, con sus luces y sombras, es un espejo en el que podemos vernos reflejados y en el que podemos aprender importantes lecciones sobre el periodismo, la política y la condición humana. Por eso es una historia que vale la pena contar y que vale la pena analizar en profundidad. Ahora, para entender mejor la situación, es crucial examinar el papel de los medios de comunicación en la sociedad mexicana. Los medios de comunicación en México han sido históricamente controlados por el gobierno y por los grandes empresarios. Esto ha limitado la libertad de expresión y ha dificultado el acceso a la información para la población. Sin embargo, en los últimos años han surgido nuevos medios de comunicación independientes que han desafiado este control y que han ofrecido una perspectiva alternativa sobre la realidad. Estos medios han sido fundamentales para denunciar la corrupción, defender los derechos humanos y promover la democracia. Alatorre ha sido un crítico de este control de los medios por parte del gobierno y de los empresarios. Sin embargo, también ha sido acusado de beneficiarse de este sistema. Algunos argumentan que su programa de noticias ha recibido financiamiento del gobierno y de empresas privadas, lo que ha comprometido su independencia. Alatorre siempre ha negado estas acusaciones, argumentando que su programa se financia principalmente con publicidad y que no está sujeto a presiones políticas ni económicas. La cuestión de la financiación de los medios de comunicación es un tema complejo y controvertido. En muchos países, los medios de comunicación dependen de la publicidad y del financiamiento del gobierno para sobrevivir. Esto puede generar conflictos de interés y limitar la libertad de expresión. Sin embargo, también es cierto que los medios de comunicación necesitan recursos para poder investigar, informar y cumplir su función social. Encontrar un equilibrio entre la independencia y la sostenibilidad económica es uno de los grandes desafíos del periodismo en el siglo XXI. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el papel de las redes sociales en la difusión de información. Las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para difundir información y para movilizar a la opinión pública. Sin embargo, también han sido utilizadas para difundir noticias falsas y para manipular a la gente. Alatorre ha sido un crítico de la difusión de noticias falsas en las redes sociales. Sin embargo, también ha sido acusado de utilizar las redes sociales para difundir su propia agenda
y para atacar a sus críticos. El uso de las redes sociales por parte de los periodistas es un tema complejo y controvertido. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta útil para informar y para conectar con la audiencia, también pueden ser utilizadas para difundir información sesgada y para manipular a la gente. Es importante que los periodistas utilicen las redes sociales con responsabilidad y que sean conscientes de los riesgos que implica su uso. En conclusión, la historia de Javier Alatorre es una historia que nos enseña sobre los desafíos del periodismo, la importancia de la libertad de expresión, la complejidad de la verdad, el papel de los medios de comunicación en la sociedad y el uso de las redes sociales. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos y sobre nuestra responsabilidad de informarnos y de formar nuestras propias opiniones. Y es una historia que sin duda seguirá inspirando debates y controversias en los próximos años. La situación de Javier Alatorre es un microcosmos de los desafíos que enfrentan los periodistas en todo el mundo. La creciente polarización política, la desconfianza en los medios de comunicación tradicionales, la proliferación de noticias falsas y la amenaza de la violencia son solo algunos de los obstáculos que deben superar los periodistas para poder cumplir su función social. Es fundamental que los periodistas se mantengan fieles a sus principios, que investiguen a fondo, que informen con objetividad y que defiendan la libertad de expresión. Solo así podrán contribuir a construir una sociedad más justa, más democrática y más informada. El caso de Alatorre también nos recuerda la importancia de la alfabetización mediática. En un mundo inundado de información es fundamental que la gente aprenda a distinguir entre la información verdadera y la falsa, entre la opinión y el hecho, entre la propaganda y el análisis. La alfabetización mediática es una herramienta esencial para protegerse de la manipulación y para tomar decisiones informadas. Es responsabilidad de los medios de comunicación, de las escuelas y de las familias promover la alfabetización mediática y fomentar el pensamiento crítico. Solo así podremos construir una sociedad más resiliente y más capaz de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Y ahora, para cerrar este análisis exhaustivo sobre la carrera y los desafíos de Javier Alatorre, queremos agradecerles por haber visto nuestro video. Esperamos que les haya resultado informativo y útil. Los invitamos a que sigan explorando nuestro canal para encontrar más contenido relacionado con el periodismo, la política y la sociedad mexicana. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Muchas gracias y hasta la próxima.